Vamos a grabar esta sesión entonces para nuestros compañeros que pues no puedan asistir. Y porque, como les estaba diciendo, es ya pues digamos son los últimos lineamientos que tenemos con respecto a nuestro curso. Y la idea es que empecemos a ampliar, digámoslo así, lo que se dice hoy. Vamos a entonces empezar a desarrollar en un ejercicio práctico hasta ya el final, que son 3 semanas, pero que, digamos, vamos a tener como 4 encuentros, ya sea virtuales en la plataforma, porque no vamos a tener, creo, presenciales más. Va a ser virtuales o en la plataforma, pero vamos a, digamos, cada uno va a tener como una ya autonomía total para poder, digamos, desarrollar precisamente ese ejercicio. Entonces, a lo que estamos hoy, vamos a iniciar entonces la metodología de diseño, es decir, cómo se diseña. Vamos a dar como una primera idea de eso que es como tan existencial en nuestra carrera como... Profe, buenos días, disculpe. Hola, ¿Será que al terminar la clase yo podría hablar con usted sobre algo, un asunto? sí, claro que sí. Ajá, Vale. así está bien. Listo. Bueno, vamos a entonces a retomar un poco lo que hemos venido como proponiendo en el semestre, que es entender qué es el diseño en sus ámbitos, ¿sí? En sus teorías, cada uno también definiendo qué es a través de ese, pues digamos como ese póster, qué término puede definirlo para mí. Y también entramos a analizarlo como comunicación en realidad, si sabemos o no y por qué debemos entenderlo como una comunicación, como un sistema de comunicación. Y en ese sentido, ¿qué complejidad tiene, no? ¿Qué dificultad tiene para nosotros entender cómo una imagen transmite cierto mensaje y yo cómo la elaboro y qué cambios debo hacerlo? Y entonces, digamos que en todo ese conocimiento hemos venido, digamos, tanteando cómo hacer y cómo desarrollar una pieza de diseño, cómo desarrollar un pequeño proyecto, eh, en una forma un poco como orgánica, digamos, como un poco más caótica, porque cada persona tiene una metodología en su cabeza, en su hacer. Toda actividad humana tiene una forma de hacerse. Y eso es diseño, porque el diseño pues es un proceso, es un sistema, es una forma de pensar, ¿sí? Entonces el diseño empieza a nosotros y sobre todo pues el diseño visual que transmite imágenes y es comunicación, pues digamos, fundamental. Tiene, digamos, mucho más claros esa definición de ese proceso paso a paso. Y de eso precisamente se trata la metodología, cuando uno dice, bueno, ¿tú qué método usas? Entonces uno empieza a contar, bueno, primero hago esto, después hago lo otro, después preparo aquí, después traigo. Todo ese paso a paso, ese proceso, tiene una forma especial de hacerlo y eso es la metodología. Entonces yo para diseñar debo empezar a conformar una forma especial en la que yo entienda y que se adapte para a mí, a mi vida, a mis circunstancias, a mi forma de sentir, pensar, para hacer las cosas y sobre todo para diseñar las cosas, ¿sí? Entonces, entendiendo que el diseño es una definición muy, digamos, flexible, es un puente, es algo digamos, se puede adaptar a mucho, pues, digamos que teniendo eso claro, pues vamos a encontrar que esas metodologías, esas formas de hacer, pues hay varias, ¿no? Hay varias y que yo puedo tomar lo que mejor, digamos, convenga para ya cuando yo ya tenga conformado todo mi espíritu y toda, digamos, como esa personalidad de diseñadores o diseñadora, pues ya yo voy a poder saberlo, ¿cierto? Pero hay muchos autores y nosotros también nos basamos en la universidad y pues personalmente como docente en varias, digamos, en algunas metodologías que me llaman la atención para preparar mis clases, para preparar también. Y ustedes también en sus proyectos van a empezar a hacerlo. Es importante que tengan una base metodológica, porque el diseño es un método. Si no tienen base metodológica, pues no van a, digamos, no van a asegurar ni van a poder argumentar nunca que están diseñando.
¿sí? Así uno entienda que en todo, todo es diseño, ¿no? Todo es diseño, pero digamos que mi particularidad de reconocerme también como diseñadora es saber cómo yo trabajo. A mí un cliente me va a decir, bueno, ¿y tú cómo trabajas? Ah, ok, yo primero hago esto, yo después yo te presento aquí, yo hago esto, eso. O sea, son conscientes de ese proceso y necesitamos empezar a ser conscientes de eso. Ustedes a través de su carrera van a empezar a pulirlo porque cada uno tiene su particularidad. Si uno quiere adaptar un solo proceso, hay autores, hay, digamos, instituciones, personas que ya han definido muchos pasos y que han, digamos, como posicionado cierto tipo de métodos. Es chévere indagarlos, probarlos sobre todo en la práctica. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a hacer ya en este último periodo. Probar una de las metodologías que es una de las más, digamos, conocidas porque ha sido una de las más útiles desde el 2008 hasta acá, es decir, ha sobrevivido como muy intacta, es muy fácil de entender, es muy práctica y es, digamos, se practica en ámbitos muy profesionales, en varios ámbitos, pero nace desde el diseño, ¿vale? Entonces aquí, ahí vamos a ir contando de qué se trata y para conocer esa metodología que tiene solamente 5 pasos, vamos entonces a hacer una práctica nosotros. Entonces vamos a crear y vamos a diseñar. Entonces como ahora sí, diseñadores, es la hora de diseñar. Vale, vamos a diseñar. Algo particular, algo que se va a encargar, algo que va a tener un brief, algo, vamos a entrar también en la dimensión de esa particularidad de esos conceptos y términos de ya, digamos, de un lenguaje más especializado del diseño y que ustedes van a usar durante toda su carrera y durante todo su desarrollo profesional. ¿Vale? Hay muchas palabras en inglés porque pues se han desarrollado precisamente esas metodologías, esos conocimientos pues en otros países y los traemos, pero ya han adoptado en varios ámbitos, en la publicidad, en el mercadeo, en la administración, en el diseño. Ya saben que eso está en nuestra área siempre de desempeño. Entonces hay muchas palabras y que vamos a empezar a familiarizarnos con ellas para entender la amplitud que pueda tener y la utilidad también. ¿Vale? Entonces esa es, digamos, nuestro nuestra apertura para el tema de hoy, para que se vayan preparando para diseñar realmente algo que no tiene complejidad, pero sí debe tener y cumplir con esos pasos. Y para eso vamos a tener nosotras nuestros, digamos, encuentros, como les digo, tanto en la plataforma, en las publicaciones, ustedes van subiendo lo que corresponde allí. Ahora navegamos ahí. Y también entonces en nuestras clases, que van ya a ser como de afirmar de qué se trata esa fase, ese paso, esa metodología y, y según los avances que ustedes tengan, porque es que no solamente depende de mí, ¿vale? El trabajo es colaborativo, es decir, ustedes en la medida en que ustedes trabajen van a tener también una retroalimentación. Es así de sencillo, así se trabaja en la universidad. Entonces también vamos a tener una asesoría precisa. Vale, no es que vaya yo a preguntar solamente, oye, ¿y qué tienes? No, no es venir de una vez con, listo, mi fase es esta, yo desarrollé esto, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo la ves? Ta, ta. Y empieza uno ya, digamos, a madurar mucho más esa forma de hacer y de diseñar. Entonces, allí, digamos, esa es como la intención. Entonces, pues les doy la bienvenida ya para pues que podamos como iniciar y quisiera saber si hay alguna inquietud hasta el momento relacionado a esto, vale, digamos a lo que continúa y lo que acabo de declarar. O si todo está bien, pues está perfecto. Voy entonces, vamos a ir aclarando dudas entonces en el camino,
¿cierto? Voy a entonces a compartirles una presentación que también está en Teams. ¿Me confirman si la están viendo, por favor? Sí, profe. Ajá. Ok. Listo. ¿Qué es la metodología de diseño? Vamos a entonces a profundizar un poco y vamos a tomar, hay muchas metodologías, como les cuento. En diferentes semestres hemos trabajado otras, em, pero en esta vamos a trabajar el design thinking o el pensamiento de diseño particularmente. Pero hay, digamos, vamos a tener como una apertura a comprender, como les estaba diciendo, de qué se trata entonces esto. Y pues como esta frase de Bob Hill lo dice, no puedes sostener un diseño en tu mano, no es una cosa, es un proceso, un sistema, un modo de pensar. Esa definición me gusta porque nos hace pues claridad del hecho de empezar a configurar esa definición de diseño en realidad que se tiene, que es muy superficial y que solo se le da al objeto o al producto. ¿Sí? El diseño es mucho más allá, trasciende, digamos, el resultado, porque el resultado al fin y al cabo sería como ese producto que uno ve en el mercado, un logo, un cartel, ¿sí? Pero el diseño, hablar de diseño es hablar de ese sistema que ha conformado o por el cual se ha, digamos, hecho o elaborado cierta pieza. Entonces es también empezar a comprender o afirmar realmente eso. Y la pregunta existencial, como les digo, ¿cómo diseñamos? Es como que esa pregunta se va a desarrollar, es la que uno va a querer contestar ya cuando se gradúe, ¿no? Yo diseño así y yo sé que diseño así. Y hay, digamos, ya, obviamente muchos y muchas de ustedes ya pueden darse cuenta de cómo diseñan, o sea, qué pasos regularmente siguen. ¿Vale? Eso se va a ir puliendo y eso es importante. O qué, digamos, enfoque tienen, qué se les facilita más, qué paso se le facilita más, porque a uno siempre se le va a facilitar un poco más hacer ciertas cosas, generar ideas más fácil que a crear un prototipo, investigar más fácil que testear. Y así, como cómo me relaciono yo con todo ese proceso también. Es una invitación a que ustedes se observen así. Entonces, ¿cómo diseñamos? Hay un planteamiento general, todavía no hemos entrado en la metodología como tal, ¿cierto? Entonces, allí esto se describe en una forma pues clara, ¿cierto? El diseño es un proceso que convierte un encargo o brief, ya yo creo que ustedes tienen conocimiento de qué es un brief, es un encargo, eso también lo vamos a, digamos, a utilizar porque es una herramienta que es muy importante. O petición en un producto acabado o una solución de diseño. Cuando a mí un cliente me dice, bueno, necesito tales y tales cosas, debe haber un documento que aterrice las ideas del cliente y que muestre la información que yo necesito como diseñadora entender. Entonces como un medio de comunicación para dialogar con el cliente, ¿sí? El brief entonces implica, y esto implica un alto grado de creatividad, pero de un modo controlado. Claro, hay unas preguntas porque es como un cuestionario en que yo, digamos, contengo la información, me la organiza y le organiza un poco la cabeza al cliente y así, ¿sí? Dirigido por el proceso mismo, de modo que sea canalizado hacia la producción de una solución práctica y viable para el problema de diseño. Siempre debe haber un orden, ¿verdad? Debe haber suficiente creatividad y exploración, pero ya un orden porque hablar de diseño es hablar de funcionalidad, de claridad, de unos objetivos
que deben cumplirse. Y estamos dentro de procesos que vinculan, por ejemplo, a la fabricación, materiales, costos, y todo eso nos va, digamos, a limitar, a enfocar, diría yo, en forma positiva el resultado, lo que yo quiero diseñar, ¿cierto? Entonces, debe estar esto establecido. Entonces, hay unas generales que ustedes pueden ver a través de todas sus clases, que cuando ustedes les ponen a hacer un trabajo, obviamente ustedes deben investigar, ¿cierto? Deben generar ideas alrededor de esto, deben perfeccionarlas, deben crear prototipos alrededor y deben implementar ese prototipo. Entonces, en términos generales, eso es lo que sucede, ¿cierto? Eso es lo que, esos pasos se cumplen. Lo que pasa es que para unos, como les digo, con más intensidad o menos claridad o menos conciencia que los otros. Sí, que los otros pasos o que los otros compañeros, ¿no? También, porque uno se apoya cuando trabaja en equipo, pues digamos, todos tenemos como habilidades que hemos desarrollado más que otras, pero los diseñadores estamos llamados a qué? Digamos, tener esto súper claro, haber vivido cada una de esas etapas para saber cuál es el proceso de diseño. Y si yo quiero ya después enfocarme en una sola, listo, perfecto. Pero debo conocerlo todo, debo vivirlo todo, ¿cierto? Aquí hay unas pequeñas definiciones de qué es investigar, cuando se recopila información, ¿cierto? Y eso empieza a impulsar ideas, obviamente, cuando yo empiezo a investigar, a hacer un trabajo de campo, a ir a preguntarle a la comunidad que le estoy diseñando, y yo empiezo a tener también, a generar ideas, ¿cierto? Eh, y empezar a tener como esos referentes de pronto en internet, en fin. Después de allí yo genero ideas, ya más, digamos, como más precisas, porque yo voy como puliendo las ideas cada vez más, voy haciendo como un embudo y me voy enfocando en cosas más específicas. Allí yo puedo hacer bocetos, lluvias de ideas, ¿cierto? Pues las diferentes formas se han establecido, digamos, los diseñadores en la historia. Después de esa generación de ideas, yo voy perfeccionándolas y entonces yo ya abro paso para que yo pueda elaborar una paleta de color, de estilo. O sea, yo ya voy cada vez más especificando cada vez más. Eso sucede siempre en nuestra cabeza, ¿vale? En nuestra cabeza, en nuestras manos, pero es una búsqueda y es una actitud que tenemos siempre nosotros que mantener presente. Porque el diseñador pues debe tener una forma particular y profesional de diseñar. Entonces esto es re importante. Esa es la diferencia que puede diferenciar a una persona, a un profesional de otro. ¿Vale? Después que yo ya he, digamos, como depurado qué es lo que quiero, enfocado, pues empiezo a hacer mis prototipos, empiezo a bocetar, a hacer unos mockups, bueno, a crear, a hacer cosas en papel, a construir, a materializar, básicamente. Y después que materializo, que creo análogamente o que creo digitalmente en mi software o con mi software, ya entonces lo implemento en el medio, en un contexto real, se lo muestro a las personas, esas personas me devuelven también un feedback, dicen si funciona o no funciona, y allí es donde yo aclaro cómo va mi diseño, ¿sí? En la universidad y nuestro estudio funciona un poco como que cuando uno hace cuando la evaluación uno le dicen, le valoran, ¿no? Testean también un poco lo que yo he hecho. No, que esto aquí sirve, pero ¿qué querías? Pero esto no comunica, sí comunica. ¿Funciona o no funciona? Entonces estamos hablando de un proceso de diseño, ¿sí? Que debe tener una planificación y allí es cuando empezamos nosotros a aterrizar eso porque no a todos se les facilita tener un orden. Sí debemos tener un orden y educar nuestro pensamiento creativo. Necesitamos educarlo, ¿vale? Porque es nuestra herramienta intelectual como diseñadores. Entonces nosotros estamos aquí en esta carrera diseñando, ¿cierto? Pero a través de qué? Del desarrollo de habilidades, tanto intelectuales, de pensamiento creativo, como técnicas. Al tiempo, estas se articulan siempre. Es un proceso que nos exige eso y es un proceso iterativo, que quiere decir que es un proceso que va
y vuelve y comienza. Es como una ruedita, vuelve y comienza, vuelve y comienza. Pero si yo tengo que devolver esa ruedita, pues no importa, me devuelvo, pero sé que vuelvo, ideo, vuelvo y prototipo, vuelvo y testeo, vuelvo, investigo, vuelvo, ideo. Todo el tiempo estamos en esa dinámica, se llama iteración, ¿ok? Entonces, en ese proceso, yo puedo encontrar muchas soluciones, ¿sí? Eh, y que pueden, digamos, pues variar en su naturaleza. Esa es una también de las ventajas que tenemos como diseñadores, pues que, digamos, podemos tener conocimientos de muchas áreas y proponer para ellas, ¿sí? Podemos adaptarnos en realidad. Y entonces, ese proceso siempre va a estar en revisión. Siempre de pronto vamos a estar muy conformes, casi siempre vamos a mirar y decir, ah, yo lo hubiera podido hacer así, ah, yo, ¿por qué no lo hice como lo hizo tal persona? O yo lo pensé sí, o sea, yo pensé hacerlo así y no me atreví. Siempre hay como ajustes por todo lado, ya sea desde mi propia valoración o desde la valoración de los usuarios como tal. Entonces, fíjense que es como diseñar, es tener todos estos mecanismos y estos sistemas en movimiento constante. No paramos, en realidad, ¿vale? Cambiamos el ritmo, cambiamos los enfoques, pero todo el tiempo está presente un proceso de diseño en nuestra cabeza y en nuestra, digamos ya, eh, materialidad, ¿sí? En nuestras prácticas. Existen, obviamente, otros métodos, ¿sí? Entonces, aquí podemos observar, pues, este chef. Si yo les pregunto a ustedes, bueno, ¿a quién le gusta cocinar? No sé, ¿a quién le gusta cocinar? Les pregunto. ¿Nadie cocina? Yo en ocasiones, Bueno, ¿quién me habló, Oscar? sí, sí, profe. ¿Qué te gusta cocinar? Cualquier cosa, profe, ahí aprendiendo, a veces improvisando. No, pero decime que por ejemplo, algo sencillo que haces. Un pollo sudado. Un pollo sudado, listo. ¿Cómo puedes hacer, o sea, oye lo que te voy a preguntar, cómo preparas el pollo? Cuéntamelo en 4 pasos. ¿Cómo preparas ese pollo? Primero se le quita bueno, el pellejito. Después lo sazono y después lo pongo a hervir, le echo sal y limón Ajá. y ahí ya hago el guiso y listo. Y listo. Ok, listo. Si ves, allí, cuando tú empiezas a contar, pues seguramente otra persona, ¿cierto? Y pues uno que está oyendo dice, no, ¿cómo así que le echa limón? ¿Para qué será, no? Como esos, como esas cuestiones como especiales con las cuales tú cocinas, como esos pequeños secretos, que es como tu método, ¿vale? Así como cuando cocinamos, pues también nosotros diseñamos. Eso es lo que me acabas de contar, es como el paso a paso del diseño de esa receta, ¿vale? Que entonces necesitamos después, bueno, pero si es una receta, Oscar, entonces, pero ¿cómo así? Contame primero los ingredientes, ¿no? Entonces tú me haces, bueno, listo, voy a ordenar eso. Entonces primero preparo tales ingredientes, ¿cierto? Es antes de, después entonces preparo en dónde lo voy a cocinar. Después entonces sí pico, después no sé qué, y al final entonces sirvo, ¿no? Entonces como ampliar ya, como hablar un poco con más detalle y más conciencia de ese proceso que tú haces y que todos hacemos, digamos, pues en algo tan cotidiano como es cocinar, ¿sí? Así cualquier actividad. Pregunto, bueno, ¿cómo se lava los dientes alguien? ¿No? Entonces, todos vamos a tener una particularidad de lavarnos los dientes, de peinarnos y todo, digamos, tiene un método, ¿vale? Nosotros diseñadores pues ya nos asumimos como procesos más complejos, creativos,
y con una responsabilidad determinada. Pero va desde ahí, va desde que yo pueda describir, observar, autoobservar las cosas que hago y cómo las hago y cómo eso va, digamos, relacionándome con los otros. De eso se trata diseñar, ¿ok? Entonces aquí, claro, existen muchísimos métodos, cada uno tendrá una particular, pero vamos a apoyarnos en uno. Entonces, así como Víctor Papanek nos habla de esta frase que es como que apoya lo que acabamos, digamos, de contar, que es todos los hombres son diseñadores. Todo lo que hacemos casi siempre es diseñar, pues el diseño es la base de toda actividad humana. Eso lo habíamos visto, creo que en nuestra primer, digamos, presentación, cuando estábamos definiendo qué era el diseño. Y bueno, el diseño está en todo y muchos de ustedes también estuvieron de acuerdo, según, digamos, los carteles que hicieron y como toda esa complejidad, ¿cierto? Entonces, claro, toda actividad que yo pueda observar, no solamente humana, ¿sí? También los animales son una belleza de ejemplo de diseño. Las hormigas, las abejas, la organización, cómo diseñan en forma entonces hexagonal sus casas, o sea, cómo se relacionan como sociedad. O sea, es una cosa increíble. Cómo hay ciertos pájaros que elaboran, no sé si han visto sus nidos o cómo hacen cómo atraen a la hembra. No sé si han visto, hay un pájaro que empieza a conseguir cosas y acomoda el nido, le deja regalos, no, una cosa increíble. Sí, entonces, toda actividad humana, yo diría que toda la actividad de la naturaleza, porque la naturaleza es en realidad una maestra del diseño. O sea, una maestra en general, pero nos muestra, es una inspiración muy grande. Es más, han habido muchos científicos, diseñadores, arquitectos, bueno, se han basado en la naturaleza para poder entonces hacer sus propias propuestas, ¿no? Entonces, allí vamos entendiendo qué es lo que debemos observar y de qué se trata esto de los métodos que yo uso y cómo diseño. Paul Rand también entonces es otro diseñador, digamos, muy conocido. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, eh, ¿cómo lo debemos asumir? Todo ese proceso, ¿cierto? Desesperado, no desesperado, ¿no? El proceso va sí o sí. Entonces yo, digamos, debo configurar entonces algo como que no sufrir tanto, digámoslo así, por tratar de ser totalmente original y que yo, y es que mi idea, o es que tal vez lo que yo piense no vale, ya. No, o sea, hay muchas cosas ya construidas en el mundo, solo como les digo, ver la naturaleza, pues ya hay muchos procesos allí, pero ya hay muchas ideas y mucho, ya casi que todo está hecho, ¿sí? Entonces no trates de ser original, trata de ser bueno en lo que haces, o sea, sí tratar de llegar a una perfección en mi trabajo, en mi método, y ya a partir de allí ya va a venir, digamos, el resto, ¿sí? Entonces ahí no tratemos así como que, ay, yo fui creativo, fui original, yo soy loco, yo soy loca. No, o sea, yo hago bien mi trabajo. Y eso a mí me va a garantizar en realidad una originalidad. No querer de parecer, sino de hacer. Recuerden que uno, sí, en la medida en que lo hace, descubre, aprende más. Y en el diseño es fundamental experimentar, hacer y a partir de allí, porque vuelvo y les digo, esto es una cuestión de testeo, prototipo, ¿sí? Ideación, investigación, todo el tiempo estamos prototipando, probando, haciendo, dibujando. Una de las premisas que vamos a ver ahora de esta metodología es no me lo cuentes, muéstramelo. O sea, no me contes nada, mostrame qué es lo que querés. Entonces, mostrar es hacer un prototipo, hacer un pequeño boceto. Decir, no, yo quiero hacer esto y vení. Date a entender, visualiza siempre. ¿Vale? Otro aporte, digamos, para traer a esto el proceso, lo que sucede en el proceso de diseño, es lo que nos dice Bruno Munari.
ya lo hemos visto también, Bruno Munari, pues era un diseñador industrial muy conocido y trae, digamos, él tiene también libros de método de cómo diseñar, ¿sí? Y él nos dice, creatividad no quiere decir improvisación sin método. De esta forma solo se genera confusión y los jóvenes se hacen ilusiones de ser artistas libres e independientes, claro. En el diseño ya saben que es atravesada, o estamos atravesados por unos procesos. Él desde el diseño industrial habla con unos procesos obviamente mucho más rígidos como procesos industriales, ¿cierto? Muy, muy, digamos, fuertes. Nosotros también tenemos unos procesos, digamos, en el mercado que, que nos van a presentar esos limitantes. Entonces es como también cambiar el chip de decir, ay, no, quiero hacer todo libre, soy creativa y creativo, es que me dicen que no hay presupuesto, entonces yo no puedo hacer nada. No, precisamente la creatividad se apoya en los límites. Cuando hay crisis, yo me tengo que ver obligada a hacer cosas, a cocinar con lo que tengo, ¿no? Y es como una cosa, a ponerme lo que tengo y a ponérmelo de diferente forma. Con lo que tengo, estar muy bien, producir, sembrar, transportarme, no sé, hay digamos todo un boom de creatividad allí. Entonces no es cierto que para que yo tenga una creatividad funcional no pueda tener límites, ¿sí? Debemos tener unos momentos nosotros de divergencia dentro del proceso creativo como tal, sí, digamos, expansivo, pero es uno de los pasos, porque después viene ese proceso de convergencia y de orden que nos llama, digamos, cualquier proceso, en un nivel alto o bajo, ¿vale? Bueno, no sé si tienen preguntas hasta ahora o todo, entonces todo bien, podemos continuar. No hay nada en el chat, listo. Ahora, entonces atención porque pues ya digamos, esta es la metodología que vamos a usar para hacer nuestro ejercicio, para conocerla. Como les digo, es una de las más contemporáneas, también una de las más utilizadas ahora en muchos campos, hasta en educación, en administración, en todo lado, ¿sí? Hasta, digamos, ha sido base para también pensar desde el arte, ¿no? Y ya algunos autores como María Caso han dicho como art thinking, no diseño, sino pensamiento artístico, pensamiento diseño, pero pues el pensamiento diseño se establece desde el 2008, digamos, por Tim Brown, pues él existe, ¿no? En una de las organizaciones estadounidenses que se llama IDEO, que yo los invito yo creo que en una de las presentaciones ustedes tenían eso, a navegar, allí, digamos, se ven todas las metodologías para conformar proyectos de diseño en forma colaborativa, creativa, bueno, solidaria, lo que ustedes quieran. Entonces, él, digamos, como está vinculado en la Universidad de Stanford, él publica, hace una publicación, ¿ya? Y en esa publicación, entonces, digamos, como que conceptualiza el design thinking, lo define, y a partir de allí como que, bueno, listo, digamos, se afirma que nace esta metodología. Pero ya, digamos, no solamente es él el que la ha trabajado, otros, digamos, integrantes de esta organización IDEO, sí, como los hermanos Kelly también, pero él, digamos, es como la figura como que la posiciona, digamos, habla de ello como proyecto, pues, de investigación, ¿sí? En esta revista que allí se nombra, ¿no? En Harvard Business Review. Y él lo define como, vamos a aumentar un poquito, él la define como una disciplina, ¿sí? Ese método como una disciplina que usa la sensibilidad y métodos de los diseñadores para hacer coincidir tanto las necesidades de las personas con lo que es tecnológicamente factible y con lo que una estrategia viable de negocios. Digamos que configura tres aspectos. Entonces yo tengo que pensarme algo que en realidad las personas quieran,
pero que sea tecnológicamente también adaptable y que sea, digamos, esté bien en el mercado, sea negociable, ¿sí? Y eso entonces se vuelve de valor para el mismo cliente o el usuario y como una oportunidad, o sea, está aportando tanto socialmente como en el mercado. O sea, digamos que es una metodología que funciona muy bien. Entonces, Tim Brown, digamos que EIDEO, como ven aquí el loguito, es quien, digamos, desarrolla esta metodología. Aquí vamos a ver entonces el objetivo. Entonces, yo quiero que empiecen a ver cómo, eh, bueno, en la medida que ustedes van a ir avanzando, van a ir comparando como métodos también. Cuando en sus clases vayan, bueno, vamos a hacer clase de investigación, ¿no? La clase de los proyectos. Casi que cada uno de los profesores les proponemos digamos, un método diferente. Algunos sí coincidimos en varias cosas porque, de hecho, los métodos de diseño se van a, y de investigación van a hablar siempre de algunas cosas en común. Pero aquí, digamos, el design thinking parte precisamente del usuario primero, del contexto, ¿sí? Y yo entonces me acerco a las personas primero para saber qué voy a trabajar. Entonces yo empiezo a conocer es primero al otro y después entonces empiezo a resolver los problemas. Yo descubro cosas, ¿sí? No es que, listo, yo ya sé qué problema hay. No, yo no sé, porque yo no soy yo no estoy trabajando para mí misma, sino estoy trabajando para el otro. Entonces yo debo descubrir qué es el otro. Debo establecer un diálogo allí, ¿sí? Eh, para lograrlo entonces es indispensable que se genere una colaboración entre las personas a quienes yo le estoy diseñando y pues el mismo proyecto o si yo estoy a la cabeza del proyecto, pues yo. Entonces uno entra como en una colaboración siempre. A través de todo el proyecto uno tiene en cuenta al otro. No es que yo fui, le pregunté, yo ya me fui, me encerré a mi casa y hasta que no saque el diseño, yo no, yo puedo ir y testear con las personas, volver a hablar, un intercambio constante con los otros, ¿cierto? Es volver al proceso de diseño, un proceso en el cual todos están involucrados, ¿sí? Se interactúan en la búsqueda de soluciones. Y así va a ser obviamente más efectivo porque si yo le estoy diseñando al otro, pues es lo que el otro quiera, no lo que yo me imagine todo el tiempo. No quiere decir que pues yo no le pueda, digamos, pues yo tengo mi criterio, obvio, yo voy a tener un momento, pero de eso no va a poder depender todo. No es lo que yo diga, es lo que a mí me guste, no, es lo que en realidad el otro necesite y yo pueda interpretar. Entonces yo empiezo a despegarme de mucha cosita que tengo por ahí, ¿no? Que pueda afectar, ¿no? Que yo sé, yo soy la diseñadora, no, yo no sé. Claro, yo facilito unos procesos, ¿sí? Pero el que en realidad sabe lo que necesita es el otro y cómo lo entiende culturalmente es el otro. Y yo entonces reinterpreto eso en pro de el otro. Eso es design thinking. Aquí hay una cosa comparativa que es entonces el proceso tradicional del diseño. El diseño parte de un problema ya definido y llega a una solución. Tradicionalmente es así, en investigación también ustedes lo van a vivir, ¿sí? Pero el proceso del pensamiento-diseño parte del contexto primero y todos los elementos que están inmersos en él. O sea, yo tengo que tener en cuenta la cultura, para que a partir de que yo entienda ese contexto, ¿sí? Entonces yo empiece a descubrir, ¿cierto? A entender, a analizar qué pasa ahí y posteriormente yo descubra un problema y empiece a generar algunos prototipos y empiezo de otra forma. No impongo un problema que desconozco o, ¿sí? Sino que yo empiezo a contrastar en realidad. O si yo tengo en la cabeza si no, allí lo que pasa es esto, yo voy y lo confronto. Pero yo no entro con las personas y decir, yo ya sé que ustedes necesitan esto. No, no es desde ahí, es desde la colaboración. Y aquí yo quiero que ustedes pues vean qué tienen de esto y qué no. Porque de esto, digamos, es como un perfil interesante de todo pensador de diseño. eh, digamos, que todo pensador de diseño debe tener, ¿cierto? Primero, empatía,
entender qué tan empáticos o empáticas somos. Siempre debemos tener y ponernos en el lugar del otro, pero debemos saber que esto es un proceso de relaciones, de comunicación con el otro. Llámese quien sea, de comunicación con los usuarios o comunicación con el cliente o con todos los anteriores, comunicación con mi grupo. ¿Qué tan empática soy o empático soy? Comunico, necesito comunicar, recibo, escucho. Un pensamiento integrador. ¿Qué tanta capacidad tengo para abstraer las ideas que están? Para integrar las ideas de los otros. Para integrar mis propias ideas de todo lo que he observado. Optimismo. Un diseñador que no es optimista, pues no va a sacar adelante ningún proyecto. Es la realidad. No quiere decir que no haya momentos de conflicto. Una cosa es un momento de conflicto y de estrés, otra cosa es que uno piense, no, eso pues ese proyecto para qué, ¿no? No, eso no, si ya no, pues este me dijo que no, se dañó el prototipo. Ah, dejemos eso ahí. No es posible, ¿sí? Debe haber un optimismo constante, porque si no hay optimismo, yo no saco adelante ningún proyecto, porque todos los proyectos van a tener más o menos dificultades. De eso se trata el testeo, de ajustar, de aceptar el error. El error como un compañero hace parte del proceso. No voy a ponerme a sufrir, tengo que hacer todo perfecto. No, no tenés que hacer todo perfecto, tenés que hacer todo bien. Es diferente, ¿sí? Y tratar, sí, de hacer lo mejor posible. Pero van a haber errores, ¿cierto? Experimentalismo. ¿Qué tan experimentales somos? Esto lo tenemos que aprender muy bien, porque hay ciertas restricciones, hay inseguridad, no hay libertad de proposición. Y en ese sentido debe haber un crecimiento dentro del proyecto. En mi cabeza, en mi perfil, en mi actitud debe ser experimental, porque recuerden que esto es una cultura del prototipo. El prototipo que es, rayé aquí, puse acá, mostré, configuré, me adelanté a esto, mostré. Todo el tiempo, probé tal y tal cosa, esta textura, este color, me encantó. Bueno, ok. Y colaboración, ¿qué tan colaboradora y colaboradores soy? ¿Qué tan colaborador? Es indispensable ser colaborador, ¿vale? ¿Sí? Tener esa generosidad, porque en la medida en que yo doy, en esa misma medida, entonces me doy a mí misma todo el proceso, todo lo que hay, ¿vale? Entonces, no tener como ciertos intereses, ay, no, no hizo, no hizo, bueno, todo tiene su, digamos, su límite también, ¿sí? Pero en el sentido de colaboración, yo debo estar siempre, digamos, en esa dinámica, porque eso se trata. En Design Thinking no se trabaja solo, siempre se trabaja en equipo, ¿vale? ¿Cuál tienes tú de estas? ¿Qué características? ¿Tienes un perfil? Si no tienes este perfil, es importante y que ya inicies a tenerlo, porque eso va a configurar tu buen pensamiento diseño, va a configurar el diseñador o la diseñadora que eres. Entonces fíjense que hay no solamente saber manejar Illustrator, ¿vale? No es solamente hacer la tarea yo sola, no solamente es eso, es tener colaboración, escucha, empatía, unas habilidades emocionales también, intelectuales además, de pensamiento creativo también. ¿Sí? Entonces, en ese mundo nosotros nos vamos configurando como diseñadores y diseñadoras. Ahora, hay unos principios o mindsets que corresponden a este proceso. ¿Sí? Recuerden que esto se basa en Stanford University, ¿sí? La Escuela de Diseño de Stanford en Estados Unidos. Todo, digamos, es información que es valiosa. Entonces aquí hay varios, digamos, como principios de vida, que puede ser de vida, que es de diseño, obviamente, ¿sí? Enfocarse en los valores humanos, o sea, para saber que uno está diseñando con el pensamiento de diseño como tal, pues mira
qué tanto está dentro de ese proceso, ese proyecto, en lo que yo quiero también, es los valores humanos, ¿sí? ¿Cómo los rescato? Si tiene o no tiene valor humano este proyecto, si hace falta meterle valor humano a este proyecto, entonces lo meto para que mi cabeza de pensamiento de diseño lo haga, ¿sí? No lo digas, muéstralo, ¿sí? Comunica siempre tu visión. No, no es que yo lo dije y, ay, sí, no me escuchó. No, es que demostrarlo. Si nosotros tenemos esa actitud, va a haber una, digamos, como una integración mucho más rica de nuestros procesos. La cultura del prototipo. Hacer prototipos no es simplemente una manera de validar las ideas, es una parte integral del proceso de innovación. Si queremos innovar, debemos mostrarlo, pero además mostrarlo a través de prototipos, sacar, materializar, dibujar, hacer, mostrar. Incita a la acción. No nos confundamos con el nombre, ya que no se trata de pensar, sino de hacer, ¿sí? Una acción. No, no incitar porque sí decir, ah, bueno, yo te doy cuerda y que el otro haga. No, yo pienso que debo hacer y lo hago, ¿sí? Del pensar a la acción. Colaboración radical, como les digo. Junta equipos de personas de varias disciplinas y puntos de vista diferentes. La diversidad permite salir a la luz ideas radicales y buenas, ¿sí? Y estar conscientes del proceso mismo, mindful process, ¿cierto? Pensamiento total, mindful. Tener claro el proceso de diseño y saber qué métodos se utilizan en cada fase. Es importante tener un control también de lo que está sucediendo. Entonces, miren, si cumplimos esos principios, estamos dentro de la metodología de el design thinking. Y esa metodología tiene 5 pasos. Y esos 5 pasos los vamos a ir viviendo nosotros de aquí hasta que se acabe nuestro semestre, con una base que ahorita pues vamos a decir, ¿cierto? Entonces, miren, 5 fases elementales o básicas del design thinking: empatía, definir, idear, prototipar y evaluar. Es, digamos, muy, muy sencillo. Empatiza, aquí hay una definición y hay una acción que queremos, y yo quiero que vean bien esta acción para que ya vamos entrando en materia de lo que vamos a ir haciendo, ¿sí? Entonces, la primera fase, para cumplir, digamos, la primera fase, que es la fase en que el diseñador comprende, va al contexto, se acerca a los usuarios potenciales con una actitud humana, sin juicio, siente y descubre los problemas u oportunidades, establece un diálogo. Vamos a tener una acción para poder, digamos, cumplir con ello, que es usar un mapa de empatía. Vamos a hacerle unas preguntas a nuestros usuarios. Ahorita vamos a ver quiénes van a ser nuestros usuarios, diseñadores, ¿sí? Para preguntarles a ellos qué piensan, qué sienten, qué viven, qué oyen en general del tema tratado. También observa y participa para poder, digamos, decir, bueno, yo estoy en la etapa, en la fase de empatía, listo, yo le pregunté esto y esto a las personas a las cuales yo le voy a diseñar. Yo les presento aquí, obviamente, el mapa de empatía, a lo que se refiere, son una serie de preguntas con las cuales yo puedo hacer un breve cuestionario, unas breves preguntas a alguien, una breve entrevista. Y con esa información, que es muy valiosa, muy, 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 yo tomo nota y empiezo a esclarecer mi problema, digamos. Empiezo, digamos, ya a darle forma de decir, bueno, esto es lo que él piensa, siente, oye, dice, esos son los esfuerzos, estos son los dolores de esa persona alrededor de un tema central del cual yo esté, obviamente, previamente trabajando y que yo tenga en mi cabeza. Para pasar a la segunda fase del design thinking, entonces, yo ya le pregunté a esta persona, yo ya sé más o menos, contextualicé, yo sé dónde vive, ya sé cómo vive, qué siente, qué quiere en realidad, entonces yo ya empiezo a definir la problemática, ¿sí? Y yo ya empiezo a definirlo mucho más a él como usuario o a ella como usuario o a ellos como usuarios, ¿sí? Entonces yo ya sé, yo tengo diferentes ya perspectivas y empiezo como a enfocarme un poquito más, eh, a descubrir lo que en realidad es el problema, empiezo a definir realmente mi proyecto. Hasta ese momento empiezo a definirlo. Defino objetivos en realidad que ya quiero empezar a abordar o que son oportunos
para abordar con esta población a quien yo le estoy diseñando, ¿sí? Tomo entonces las primeras necesidades y para tomar esas primeras necesidades yo entro en una acción, que es la propuesta, pues hay varias formas de abordarlo, ¿cierto? Pero la propuesta aquí es entonces realizar un cuadro de estilo de vida y completar el brief que previamente entre el cliente y el diseñador se ha establecido. Sí, ahorita vamos a ver qué es un brief, que es como en donde se establece, pues ya hemos hablado un poco de eso, ¿no? Donde se establecen como esas premisas de lo que se quiere y ese encargo que da el cliente al diseñador, ¿cierto? Entonces se completa ese brief porque pues yo tengo una dimensión hasta cierto punto, pero yo ya completo en realidad ese brief. Yo en esa conversación que tuve con mi usuario, entonces yo voy y analizo qué fue lo que me dijo. De pronto me dijo algo clave, una frase interesante alrededor del tema y digo, wow, ese es el pensamiento de él, eso es un insight. Los insights son esas, digamos, como esos aportes de esas emociones, esos sentimientos, esos pensamientos de mis usuarios o mi grupo objetivo con relación al tema, que es lo que ellos en realidad piensan. Regularmente son frases así como súper claves, son frases hasta sabias, son frases populares, son frases que a mí me quedan en mi mente y que son significativas. Y esas frases yo las escribo aquí en esta fase. Yo vuelvo y analizo y digo, ah, bueno, listo, ¿sí? Ahí yo he descubierto cosas, además, en la fase anterior. Entonces ya voy clarificando mucho más. Este es entonces el cuadro de estilo de vida. Esta es una práctica pues que ya vamos a, digamos, a entrar a aclarar, ¿cierto? Es una personalidad que se le da en general a lo que va a pasar, ¿cierto? A lo que es el proyecto en sí, a lo que es el usuario en sí. Y hay, uno completa con imágenes aquí, ¿cierto? Correspondientes a lo que uno cree, digamos, y ha indagado hasta el momento de lo que es ese, digamos, ese usuario. En este punto sería como un usuario ficticio, digámoslo así, porque pues vamos a como a reunir todas esas sensaciones, todas esas opiniones, sentires y pensares que yo previamente le he preguntado como en un solo cuadro, diciendo qué animal favorito tiene, qué automóvil, qué comida, a dónde irías a vacaciones esos usuarios. Estoy sintetizando todo lo que son los usuarios, ¿vale? Para generar una personalidad. Y esto lo vamos a utilizar. ¿Cómo se llamaría en general? Usar un nombre solamente para identificar, por ejemplo, un grupo, qué género tendría ese grupo, etcétera. La idea en la tercera fase entonces es generar esta ideación, ¿vale? Esta ideación, una vez yo ya aclarado el resto de información, pues digamos que entro ya a pulir, a enfocar mucho más. Sí, reviso otra vez lo que hay en el brief y decir, ah, sí, esto es lo que me encargaron, esto funciona, en realidad el problema es este. Bueno, ya tengo elementos. Entonces debo empezar mi etapa de ideación, ¿sí? En esta etapa el diseñador actúa, crea posibles soluciones o estrategias ya. Comparte también las ideas con sus compañeros o con su equipo, ¿sí? En torno al tema principal y en esa diversidad, ¿no? En esa multidisciplinariedad. Aplica el pensamiento creativo, divergente y convergente, recurre a los datos recopilados y las guías del brief para crear y enfocarse en nuevas ideas. O sea, aquí es ya en donde vamos a empezar a mapear. Entonces aquí usamos en la acción que queremos hacer, ¿cierto? El brainstorming o la lluvia de ideas. ¿Vale? Entonces vamos a hacer un mapa. Se hace entonces, se definen unas palabras claves, una palabra clave para ese mapa, eso ya lo hemos hecho, ¿sí? Y un muro de inspiración, un mood board, para encontrar, empezamos a ver referentes de paletas de colores, imágenes, tipografías, frases, texturas, todos los elementos de diseño útiles para el proyecto. Aquí hay entonces dos ejemplos del mind mapping, el mind map. Obviamente, entre más generoso más, ese mapa está chiquitito, ¿no? Pero es, digamos, el ejemplo. Y un ejemplo, el mood board,
que también está chiquito y en la medida en que nosotros podamos hacer un muy buen mood board de texturas, de frases, de tipografía, de cosas ya de referentes que me traigan a esa idea, ¿cierto? A estimular esa idea que yo estoy produciendo, pues mejor. Porque de allí entonces vamos a sacar obviamente nuestra paleta de colores, nuestra textura y vamos a generar ideas, porque estamos ya digamos, ese trabajo de ideación ya corresponde más a nuestro grupo. Pero si nosotros queremos invitar a los usuarios a idear, sería genial, ¿no? Recuerden que en el design thinking es como una participación constante. Es decir, bueno, vamos a idear algo que vamos a construir para ustedes. Perfecto, ideemos todos. Ok, encontremos esto, mapeemos aquí todos y veamos. Entre más participativo, mejor. Entre más colaborativo, mejor. Entre más, digamos, se surjan estas relaciones, pues más design thinking es. La cuarta fase, que es prototipar, pues ahí ya esas ideas yo las voy a enfocar ya y las voy a materializar. Aquí el diseñador o la diseñadora sintetiza y plasma las ideas, materializa, experimenta, construye, planifica, lo vuelve real, ¿no? Lo vuelve ya realidad. Comparte además también eso, ¿sí? Puede, digamos, prototipar en conjunto. Recuerden que siempre va a haber una colaboración. Realiza prototipos rápidos y suficientes, ¿sí? Y para ello, entonces, yo necesito entrar a bocetar, por un lado, ¿cierto? Entrar a hacer prototipos a mano, análogos o digitales, hacer un mock-up, ¿sí? A tomar medidas, a ver qué formato, o sea, ya estamos materializando, estamos ya delimitando todo, de qué tamaño va a ser, en qué papel va a ir, qué colores necesitamos y cómo hacer esa producción, o sea, qué proveedores, perdón, necesitamos contactar esto, hacemos un listado literal de materiales y de procesos de proveedores. Nos tenemos que saber también el tiempo de elaboración. O sea, nosotros aquí en el prototipo no ya configura y acaba de definir qué necesita para producirlo, materializarlo, ¿sí? Se crea entonces un key visual, ¿sí? De la propuesta que significa claramente en una sola imagen, es como una especie de viñeta, ¿cierto? Todos los elementos que tiene esa propuesta que yo estoy haciendo para dar claridad, para yo poderla comunicar al cliente, ¿vale? Para poder vender mi idea totalmente, porque en el prototipo se vende la idea. Es lo más cercano a la realidad, por eso yo tengo que tener en cuenta todas estas cosas, ¿sí? Debe tener todos los elementos del diseño, debe tener un logo, estar el producto que yo estoy diseñando, o para el cual estoy diseñando, la tipografía, el color, los ambientes, ¿sí? Y las frases claves también, el insight, un eslogan, algo que me diga esto es esto, ¡pum! Y entonces mi cliente entiende, ¿sí? Y si estoy presentándolo a mi comunidad, a la que estoy diseñando, también ellos van a entender, ¿sí? Me voy a dar a entender, visualizar. Aquí hay como unos pequeños ejemplos de lo que pues es un mock-up, ¿cierto? Esta conformación de todos los elementos, esto como de branding, ¿cierto? Cuando yo dibujo, yo puedo entonces hacer algunos bocetos muy bien hechos, ¿sí? Previo a digitalizarlo, hacer un storyboard, hacer un prototipo, digamos, ya más análogo, por ejemplo, el funcionamiento de una app, de todas estas, ¿sí? Interfaces, cuando yo entonces estoy ya colorizando, seleccionando colores, en fin, para que en la última fase ya entonces yo lo ponga a prueba. Es esto. El diseñador pone a prueba el prototipo, lo implementa en un entorno real. Sí, yo le voy a preguntar a las personas, lo voy a poner en práctica, voy a hacer, aquí va a quedar este cartel, yo lo voy a dejar ahí, yo voy a observar qué es lo que pasa a la gente, yo le voy a preguntar a las personas, voy a observar entonces el comportamiento con relación a la información. Sí, lo que hablábamos un poco, esa valoración real con el otro, comunica, no comunica, funciona o no. Es importantísimo saber qué funciona o no, porque si no, no vamos a avanzar en nuestro proyecto y en nuestras piezas de diseño. Es parte, no es para sentirnos mal, es para en realidad sentirnos bien porque está siendo testeada, ¿sí? Para poder iniciar un nuevo ciclo de interacción. Y
La acción que queremos allí es que se socializa, por ejemplo, el funcionamiento de un prototipo. Yo puedo contar mi idea en un grupo, que es lo que pues básicamente vamos a hacer nosotros. Realizar un montaje real, o sea, si es el cartel, como les digo, y va a estar en un colegio, pues yo irme al colegio y entonces ponerlo donde va a ir, lo imprimo, va, y entonces veo y le pregunto a los niños del colegio y veo qué sucede, o sea, lo estoy testeando de una forma diferente, pero real, debe realizarse, ¿sí? Lo pongo en funcionamiento. O se propone un juego de roles y yo no puedo desplazarme hacia la comunidad. Asumimos unos roles para poder hacer un funcionamiento y o creo un escenario real para poderlo poner en funcionamiento. Entonces yo, digamos, ahí lo pongo, las personas lo usan, hay una usabilidad, hay un entendimiento, hay una comunicación ya real. Y yo de allí aprendo, entiendo qué es lo que sucedió, lo testé, ¿vale? Para empezar nuevamente a ajustar, a volver a investigar, a idear y vuelve y juega digamos, el ciclo. De eso se trata nuestra metodología de diseño. Vale, gracias.